2024 es un año muy especial por todo el ciclo electoral que se vive. Dos países de los más populosos de la región, Estados Unidos y México, están convocados a elecciones. También otros países como Venezuela, donde la realidad es muy distinta y para eso está Miguel Enrique Otero. Marta Ramos nos va a hablar de la realidad de México, Jennifer de lo que se vive en Estados Unidos en un proceso electoral realmente clave y con muchos interrogantes sobre qué va a pasar. Está la sombra de la anterior gestión de Donald Trump y su relación muy tensa con la prensa que ya comenzó a vivirse nuevamente. Y Fabricio Altamirano para que nos cuente también lo que se vivió en las recientes elecciones de El Salvador y bueno, y todo este marco de presiones sobre el periodismo, de en algunos casos violencia también, que vive la región en general y que estamos tratando de reflejar con este panel. Si quieres, te doy primero la palabra, Jennifer, que realmente, como decía recién, es la elección en la cual van a estar puestas todas las miradas del mundo y del periodismo americano en especial, porque lo que ocurre en Estados Unidos de algún modo sirve también de aliciente para algunos autócratas de la región que sienten que si en la primera democracia del continente ocurre esto, ¿qué puede pasar en otros países? Adelante Jennifer, cuéntanos un poco cómo se está viviendo. Estás con micrófono apagado. Ahora sí. Yes. Hi, thank you. Sorry, with the translation, it's a little bit slower for me. I'm very happy to be with you all today. I'm joining you from Washington, D.C., so I am right in the middle of everything. As you mentioned, Carlos, this is a big year for the United States. We have elections coming up in November, and tensions in the country remain very high because of the fact that Donald Trump is running again and is also involved in a lot of different criminal proceedings here in the United States. So that is all sort of looming over everything. Disinformation in the United States remains significant and an increasing problem as it has been turned into a political issue by particularly the Republican Party here in the United States. And a general distrust of the media continues to be rather pervasive, something that was really stoked by Donald Trump in the years of his presidency and in the years that followed. The Reporters Committee, which I am a senior staff attorney at, has been keeping a close eye on these issues, including various threats of violence or other civil action against journalists. The chilling of speech and of writing by journalists remains a significant concern in the United States. Physical violence against journalists remains rare. However, civil actions for defamation continue and have increased from politicians against members of the media. And litigation in the United States is extremely expensive. And so the threat of having to go under years of litigation in order to defend your reporting is a significant threat to journalism here. Further, the harm, as I mentioned before, the harmful rhetoric weaponized by Donald Trump against members of the media has continued, and recent reports here in the United States have indicated that Trump intends to seek revenge against his perceived enemies, of which many are members of the media, should he be reelected. So I think that there is a significant concern in the United States about how the election will go, and if the results go in favor of former President Trump, what sort of repercussions might exist, and what sort of retribution he might take against members of the media.
Those are the concerns and the things that we're following here at the Reporters Committee. And I'm happy to answer any other questions, but I don't want to take up too much time. I know others on the panel have important issues to discuss as well. Sí, simplemente te pido, Jennifer, que una mirada también sobre el otro candidato, el actual presidente Joe Biden, que luego de lo ocurrido con Trump se esperaba un compromiso más decidido a favor de la libertad de expresión y no solo ha expresado desacuerdo con la cobertura que ha hecho la prensa de su administración, sino que además ha tenido poco contacto con los periodistas, ¿no? I think that that's absolutely a concern. And when you're looking at the number of press conferences that have been held by President Biden, it is a much lower number than what you saw under the Trump administration, the Obama administration. And so that's absolutely a concern. Journalists want press conferences. They want to be able to ask President Biden questions directly, and they have fewer opportunities to do so. And that is of significant concern. President Biden has also publicly criticized some coverage of some of the recent investigations, particularly into the investigation regarding his retention of classified documents. So that kind of rhetoric does come from his side of things as well. And access remains a concern, absolutely, here in the United States. Where you have a president who is less likely to take questions from members of the media, it's just, it's a transparency problem. And so I think it's something we continue to look at as well. Gracias, Jennifer. Vamos a la otra mujer del panel, a Marta, para que nos hable también de un hecho histórico para México, como es que una mujer seguramente va a ser la próxima presidenta, la que va a suceder a Andrés Manuel López Obrador, un presidente que no se ha caracterizado justamente por una buena relación con el periodismo, sino que ha tenido una política de estigmatización permanente, persistente, constante, aún en momentos donde había una gran cantidad de asesinatos de colegas a manos del crimen organizado, en muchos casos con complicidad del poder político estadual, ¿no es cierto? Así es, muchísimas gracias, gracias a todas y a todos los que están aquí conectados para platicar toda esta circunstancia. Lo decía Gabriel hace rato, tenemos además una elección multitudinaria, son más de 20,000 puestos de elección popular a todos los niveles. Y eso ha complicado todo, ha complicado la organización propia de las elecciones, ha complicado la seguridad. Se contabilizaban 22 precandidatos y aspirantes a puestos de elección popular asesinados, que nos hace suponer la presencia del crimen organizado en la decisión de candidatos, es su posición, dado todos los datos que tenemos disponibles, y que ha volcado la violencia, digamos, hacia las campañas más que hacia la tendencia que traíamos contra periodistas, que recordarán el año 2022 fue terrible para el gremio. Lo que veo es bueno, además coincidimos con las elecciones de Estados Unidos, cosa que no es frecuente. Y México, especialmente en los conflictos de migración y de tráfico de estupefacientes, se convierten en agenda de los candidatos en Estados Unidos, que volverse, prometer políticas más rudas en su relación con México es parte de la campaña y no ayuda tampoco al proceso electoral en México. Lo complica, digamos, sobre todo para todas las elecciones de candidatos a gobernadores en el norte del estado, en el norte del país. Lo que no ha bajado es la estigmatización de los medios. Entonces, si yo comparara la cobertura electoral de este año con hace 6 años, veo un desgaste generalizado de los medios. Hace 6 años veíamos ejercicios muy bien afinados, muy bien desarrollados de verificación de información, de convocatoria a candidatas para hablar con ellas en corto. Ahora eso ya no lo vemos. En realidad, lo que ha permeado mucho en este discurso oficial es la idea de que los medios no son confiables. Nos está pegando mucho, está costando mucho trabajo
voltear con la gente y decirle, nosotros generamos la información verificada y la información confiable, ¿no? Estamos todos en el afán de invitar a la gente a que salga y vote, bajo cualquier circunstancia que salga y vote. El acercamiento con los candidatos, sobre todo con las candidatas a la presidencia, ha sido también complicado, no ha sido tan abierta, no ha sido tan sencilla con los medios de comunicación. Hay una o dos entrevistas exclusivas cuando antes, para mitad de la campaña que ya estamos, ya todo el mundo había ido a visitar a los grandes medios, había hablado con ellos, había habido esta conversación crítica que genera una entrevista con un medio de comunicación profesional. No lo ha habido, creo también porque las candidatas no saben o no quieren o tienen miedo a acercarse con los medios, a pesar de que las dos tienen larga trayectoria política. Cada una Estás desde... hablando tanto del oficialista como del opositor, ¿no es Estoy cierto? hablando tanto de Claudia Sheinbaum, que es del lado del oficialismo, que es del mismo partido que fundó el presidente López Obrador, y estoy hablando de Xóchitl Gálvez, que es la candidata, digamos, de toda la oposición en un frente común, con la idea básica de poder competir en más o menos igualdad de circunstancias con la candidata oficial. Digamos, conforme nos vamos compenetrando en el país, ciertamente las elecciones locales y las elecciones estatales son mucho más importantes para la gente. Entonces está diseminando mucho la información, ¿no? No ha sido complejo, nos toma en un momento donde la sustentabilidad de los medios es compleja en todos lados, y nos toma, les digo, con este discurso que a 6 años, que ahora que sí ya podemos comparar cómo fue la cobertura hace 6 años y cómo es ahora, sí vemos el efecto real de este discurso y este golpeteo oficial permanente todos los días, todas las mañanas desde la tribuna más alta del país, que es Palacio Nacional. Gracias, Marta. Me gustaría pasar a Fabricio. Fabricio, estás conectado, ¿no es cierto? No te vemos Estoy, ahí. conec- estoy conectado, estoy conectado. Dame Perfecto, un sí, minuto para video, Carlos. perfecto, Pero perfecto. nosotros estamos terminando el periodo de elecciones. Fueron 2 elecciones seguidas que se tuvieron en El Salvador en el mes de marzo y en el mes de febrero, las presidenciales en el mes de febrero Ujú. y las municipales en el... Te perdemos ahí, Fabricio. Fabricio, ¿estás allí? El oficialismo hizo Eh, todo Te para interrumpe un poquito, Fabricio, la comunicación. No sé si estás moviéndote. ahorita. ¿Se ve mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ok. Decía que fue sistemático el bloqueo de los periodistas en el contexto de las elecciones. Eh, no se tuvo acceso al centro de escrutinio ni de las elecciones presidenciales ni de las elecciones municipales. Tampoco se tuvo acceso a las auditorías, que prácticamente no hubo auditorías del proceso eh, de escrutinio de las elecciones. Y esto se suma a un ambiente donde se han cerrado prácticamente los espacios de participación de la ciudadanía en el escrutinio de la cuestión pública. O sea, todas las instituciones que se dedicaban al acceso de información han sido prácticamente cerradas y se está viviendo todo este ambiente y lo más, hoy sí ya puedo estar en video, Sí. lo más preocupante es que en un ambiente de aplauso generalizado de la ciudadanía. Ayer hace 2 días hubo la presentación de la UCA, de la universidad, digamos, más respetadas y de las únicas que quedan. Hay dos que quedan
esta es quizás de las dos más respetadas que quedan, que hacen todavía sondeos de opinión pública independientes. Y el resultado fue que después de más de un año de régimen de excepción, donde se han desmantelado todos los derechos civiles de los ciudadanos, incluyendo ser conocedor de qué se le acusa, el debido proceso, el habeas corpus que ha sido sistemáticamente soslayado, la gente se siente muy contenta en esta situación. Ellos conciben y entienden que viven en un ambiente más seguro y desconocen sistemáticamente los derechos que les han sido retirados como ciudadanos. Ni siquiera molestó tampoco el hecho de que el presidente haya violado normas para postularse nuevamente a un cargo para el cual no estaba habilitado. Había una conciencia y una molestia había una conciencia y una molestia, Carlos, pero yo te diría que no supera lo que son los mosquitos en una tarde soleada en el mar. Entonces, yo creo que se está viviendo a través de Latinoamérica, se vive incluso en países del primer mundo donde hay una especie de desprestigio y desconocimiento de la democracia en general, de qué significa, de cómo se come, de qué significa para la ciudadanía los elementos de debido proceso, de Estado de Derecho, y la gente está cambiando esos elementos que son hasta cierto punto abstractos por la seguridad de que se les resolvió, en el caso de El Salvador, la seguridad personalísima de poderse mover entre los municipios y tal, pero hay un desconocimiento sistemático y sostenido de lo que ha perdido el ciudadano promedio. Sí, el otro día en una charla que tenía con un grupo de colegas yo decía que tenemos una ciudadanía resultadista, que va solo por el resultado y no le importa si el gobernante para eso avasalla las instituciones, ¿no? Es Ocurre correcto. muchas veces con gobiernos incluso de derecha, liberales, como de algún modo puede catalogarse al gobierno de Bukele u otros gobiernos de la región. Bueno, ocurrió con Trump también en Estados Unidos, ¿no? Y con Bolsonaro en Brasil. Es correcto, sí. Entonces estamos viviendo, estaba haciendo cuentas, este año voy a mucha honra estar cumpliendo 34 años de ser miembro activo de la CIP. Hemos estado juntos, Carlos, durante una gran parte de esas más de 3 décadas ahora, y nunca he reportado en las 3 veces que me ha tocado ser vicepresidente de Libertad de Expresión tantas coerciones al ejercicio de la prensa y la libertad en general. Y el reporte mío que está plasmado en el sitio de la CIP como vicepresidente de Libertad de Expresión comienza, y este es un punto fundamental, con la sistemática persecución de fuentes, que es algo que puede ser que se dé en otros países, pero hay una sistemática persecución de las fuentes porque todos sociales para poder analizar los números, cuánto se pagó por un contrato de una carretera, un puente, un hospital, etcétera. Todos han sido declarados fuera del dominio público, se les ha declarado reserva por 7 años, que son más que los periodos presidenciales, con lo cual la gente en general está entrando con un profundo y navegable desconocimiento del uso de los fondos públicos y se traspasan los periodos presidenciales. Digamos, ahorita va a comenzar el segundo mandato, inconstitucional del presidente Bukele,
y los contratos que se hagan ahorita, en teoría, van a ser conocidos en su minucia numérica hasta después de que termine este mandato que está a punto de comenzar. Pero regresaba a lo de las fuentes. Entonces, lo único con que contamos los pocos medios, que somos como 6, 7 más o menos, dos, el colega que es miembro del directorio de la CIP, la prensa gráfica, presidido por el estimado José Alberto Dutriz, y los Sí, otros está tales, también presente en esta charla. estamos sujetos a que nos hablen fuentes que tienen la valentía de trascender esa coerción dentro del gobierno. O sea, son muy pocas voces que tienen la valentía de hablar con nosotros, pero acceso a fuentes oficiales. O sea, nosotros no hemos tenido una sola entrevista con ninguna fuente oficial porque sencillamente no nos dan el espacio para hacerles cuestionamientos, para hacerles preguntas. Entonces es realmente heroico hacer periodismo en este contexto. Estamos sujetos a las pocas fuentes que nos hablan off the record, con mucho susto. Incontables son las veces que llamamos, decimos que somos del diario de hoy y nos cuelgan el teléfono aterrados. Entonces, y ese estoy seguro que es el caso con los otros colegas de los medios, de los pocos medios independientes que quedan. Aún así, logramos hacer cada uno noticias, investigaciones muy valientes y basado en eso, en esas pocas fuentes que quedan que trascienden el temor de contarnos cosas, de revelarnos qué está pasando, de abrir cuentas ocultas, etcétera. Gracias, Fabricio. Bueno, recién en el chat, por ejemplo, había una colega nicaragüense que la situación obviamente es mucho más dramática porque ahí directamente ya no queda periodismo independiente que se pueda ejercer con libertad y muchos periodistas además han perdido fuentes laborales y tienen que moverse en las sombras, digamos, es decir, ya no solo no tienen acceso a fuentes, sino que tampoco pueden presentarse formalmente como periodistas. Es Y correcto. en el caso de El Salvador y también de Venezuela, que ahí lo veo a Miguel Enrique, le voy a dar la palabra a continuación, hay muchos periodistas, o en El Salvador hay algunos periodistas que han tenido que emigrar y que tienen un acceso aún más complicado porque tienen que trabajar desde fuera del territorio y eso le complica seguramente con mucha más profundidad el acceso a las fuentes de información, ¿no? Es Eh, correcto. Me gustaría para esto darle la palabra a Miguel Enrique, que es uno de los que debió salir de Venezuela hace mucho tiempo cuando se asentó la persecución del régimen al periodismo independiente y bueno, le costó que su medio, el Nacional, fuera confiscado, el edificio, las instalaciones, el archivo, todo lo que tenían allí y que hoy tengan que seguir online desde fuera del territorio. Miguel. ¿De dónde estás? ¿Estás en Madrid? Carlos, sí, estoy en Madrid. Bueno, para hacer un recuento, bueno, la situación de los medios no cambia de periodo a periodo. En Venezuela prácticamente no hay medios independientes, no hay radio y televisión independientes, aunque pertenezcan a los mismos propietarios, pero están totalmente autocensurados. No hay impresos independientes, no tenían papel y las cadenas de radio están en las mismas circunstancias. El periodismo independiente se ha desarrollado en plataformas web que están siendo bloqueadas por las telefónicas por órdenes del Ejecutivo. Entonces es un país apagado a la libertad de expresión, salvo lo que se puede reproducir a través de redes sociales, cadenas de WhatsApp, Twitter, Facebook, según donde sabemos que las limitaciones que eso tiene para estructurar difusión de noticias de la realidad. Ahora, en relación al tema electoral, han habido 12 negociaciones entre la oposición y el régimen
que no han llevado a nada durante muchos años con distintos países, distintos operadores. Y la última ha sido un poco distinta porque Maduro se encuentra inmerso en una crisis económica bastante catastrófica por dos razones. Primero, porque destruyó el PIB de una manera brutal. Destruyó el 82% del PIB en 7 años. Lo convirtió en un país más pobre de América Latina a nivel de Haití. Y además el presidente de PDVSA desapareció 23.000 millones de dólares, nadie sabe cómo. Entonces hay una crisis muy grande. Eso hizo que los americanos tomaran fuerza en las negociaciones con el tema de las sanciones. Y la negociación con las sanciones ha servido para que Maduro ha hecho algunas concesiones en un acuerdo que hicieron en Barbados y en Qatar. Y permitieron unas primarias, permitieron dar, digamos, una apertura hacia unas elecciones que se van a realizar en la última semana de julio. Esas primarias las ganó de una manera brutal María Corina Machado y la inhabilitaron. O sea, no es tan obvio que ha funcionado este proceso. Está inhabilitada de una manera arbitraria, sin ninguna argumentación seria. Ella nombró una sustituta y no la deja inscribir. Entonces, hay 13 candidatos, que son 13 candidatos, digamos, favorables al régimen para que compitan en esa elección. Pero las condiciones para esa elección no son condiciones nunca transparentes. Hoy se cerró el registro electoral permanente y hay millones de personas que simplemente no les dieron la oportunidad para que se inscribiera. En el exterior, casi nadie. Y dentro de Venezuela, los jóvenes no se pudieron inscribir. Y las otras condiciones, que es medios de comunicación independientes que puedan funcionar en unas elecciones, o el registro electoral que está lleno de irregularidades, tampoco. Los manejos que ellos hacen con la instrumentación electoral o todo lo que utilizan de manera represiva y de chantaje con la población, con los alimentos y eso, sabemos que eso lo van a aplicar de la misma manera. Entonces, la creencia de que esto va a llevar a una elección transparente es muy lejana, aunque María Corina desató un fervor por unas elecciones porque su triunfo fue algo insólito, contundente, hizo unas primarias y ganó con el 92% de los votos, algo que nadie pudo cuestionar en ningún momento. Pero ella no, aunque sigue en la calle, sigue moviendo la calle, pues no está habilitada para ser candidata. Entonces, vamos a un terreno un poco desconocido porque es un terreno también inestable, donde Maduro necesita legitimarse y para legitimarse necesita un proceso medianamente transparente, necesita algo que lo legitime y inclusive aliados de él, aliados naturales de él, como son Lula, Petro, Boric, hasta López Obrador, han cuestionado la manera como él está haciendo, está violando las condiciones del acuerdo de Barbados y de estos acuerdos que él ha firmado. Entonces, Miguel, estamos en esa situación donde vienen unas elecciones sin medios, totalmente no transparentes, mañana. amañadas, etcétera, y esa es la situación. Miguel, justamente hoy cuando decía mis palabras de apertura, recordaba el calendario electoral de Latinoamérica y si bien, como bien dices, están previstas para julio las de Venezuela, las dejé para el final, después de las de Estados Unidos, no por cronológica, Sí. sino porque realmente dije que era una parodia electoral, una maniobra solo para legitimar a un régimen totalmente fuera de las normas. ¿Por qué crees que se llegó a ese acuerdo? ¿Fue un engaño que hizo el régimen a los negociadores? O hubo algún otro tipo de razón para que se aceptara algo que se sabía de antemano que no se iba a cumplir, ¿no? Puramente económico, creo yo. El salario mínimo está en $3. Eh, mm, Maduro destruyó
el 80% del PIB en 7 años, ni siquiera cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en el 45, que bombardeaban todo, destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Y si a eso le suman lo que desapareció este señor Tarek el Alzheimer, que era una de los jefes de esta especie de corporación criminal, porque Maduro no es un dictador tradicional, es una corporación criminal que tiene varias patas. Y una era Tarek el Alzheimer, se desapareció ese dinero, pues puso al país en una verdadera situación económica muy grave, en un país que no produce nada, que no tiene reservas, que lo que produce lo produce ilegalmente, que está vinculado al narcotráfico, que es un narco país. Entonces, eso lo tiene realmente, lo puso en debilidad ante su propia realidad y ha tenido que negociar algunas cosas. Esas negociaciones, ha habido muchas críticas a las negociaciones, los americanos que son los que están, digamos, los que han llevado la negociación de una manera fuerte, pues también ha tenido muchas críticas, no han sido contundentes. Entonces Juan González, que era el que negociaba, lo sacaron. Hay temas ahí donde la negociación no pasó por buen camino y además hay esta cosa geopolítica del petróleo, de necesidades que tiene el mundo occidental, que también debilitan la negociación. Pero el fondo de esto es una negociación que tiene un trasfondo económico, evidentemente. Jennifer, estarás escuchando con mucha atención la realidad que se vive en algunos países de América Latina, y esto que estaba mencionando Miguel, ¿crees que América Latina va a tener un rol más protagónico del escaso que habitualmente tiene en la contienda electoral que se avecina? Me está preguntando. In terms of just public discourse, or I think, could you repeat? I'm not quite sure I understood the question. Sí, si crees que la realidad de América Latina va a tener un lugar en el discurso, en la contienda electoral, en el debate electoral entre los dos candidatos que van a disputar seguramente. Absolutely. Yes, I think that a very common discussion point in the United States currently is immigration. And I think that it is a real tension point that will be discussed frequently when it comes to the election. I think immigration is a very hot button issue currently in the United States, but also just various issues going on in the region and how best for the United States to take part in those situations, I think is also going to be something that will be much discussed as the two candidates, Biden and Trump, make their case to the American public. Algo que tiene que ver con eso, si las encuestas que hemos visto, si en julio no hay una solución electoral, digamos, aceptable de cambio, hay más de 1 millón de personas que van a intentar salir de Venezuela inmediatamente. Eso tiene un efecto muy, muy contundente con lo que es la campaña electoral norteamericana. Y siempre el estado de Florida es fundamental en las elecciones americanas. Si Biden lograra un éxito con la salida de Maduro, con un cambio en Venezuela, también eso le daría mucha fuerza. Tienes estos dos elementos. La inmigración, producto de un brinco porque la gente sigue saliendo, pero si hay una desilusión grande en julio, saldría muchísima más gente. Y por supuesto el tema del estado de Florida. Miguel, ¿y crees que tienes esperanza todavía de que pueda haber algo distinto a lo que todos suponemos en julio en las elecciones? Yo siempre tengo esperanza. Yo veo lo de María Corina como una fuerza muy, muy, muy poderosa, porque eso de haber ganado unas primarias con el 92% de los votos y sin recursos, sin absolutamente nada, donde un pueblo se desbordó
en su apoyo de una manera increíble, y lo sigue manteniendo. Eso puede ser un factor de cambio. Claro, tiene que ser un factor de A cambio. dónde irían esos votos si ella no es habilitada como Bueno, política? estoy hablando de un proceso que no es necesariamente el voto tradicional, tendría que ser una situación, digamos, popular, una situación insurreccional, si quieres llamarlo así, o de alguna manera. Tiene que ser una presión del pueblo venezolano que en un momento determinado se sienta defraudado y actúe. Y María Corina es la persona para liderar eso en el caso de que esa hipótesis se dé, porque ella como candidata, si está inhabilitada, simplemente no pueden votar por ella. Claro. Fabricio, estás levantando la mano, debes querer agregar algo. Sí, yo quisiera impecable el reporte de Miguel Enrique. Solo quiero preguntarte, Miguel Enrique, respetuosamente, cuando tú hablas, y es exactamente así, una corporación criminal no es un estado normal, el estado de Venezuela, pero nos pudieras elaborar un poco sobre la conexión con Irán, porque esto además le da otra dimensión. Y es el mismo caso con Nicaragua, que en algún momento para Jennifer, no sé si está escuchando la traducción, en algún momento Nicaragua tuvo una embajada de Irán de más de 100 personas. Yo llegué a oír que habían 125 personas en la embajada de Irán en Nicaragua. Y yo sé que las conexiones de Irán en Caracas con esta corporación criminal, como la llama Miguel Enrique, son muy importantes, y esta dimensión creo que ha estado un poquito en la penumbra de esta dinámica y la conciencia de Estados Unidos sobre lo que acontece en Venezuela, en Nicaragua, y cómo esto impacta la región y el peligro que representa para los Estados Unidos con una fuente interminable de inmigrantes que nos proyectas que al no haber una solución democrática, inmediatamente saldrían 1 millón de personas. ¿Qué nos puedes decir, Miguel Enrique? Cuando yo hablo de una corporación criminal, hablo de 4 personas que manejaban la corporación, que son Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, el ministro de la Defensa, y Tarek El Alzheimer. Por alguna razón, Tarek El Alzheimer, que era muy poderoso, pues cometió unos errores con financiamiento, con la petrolera, porque era el presidente petrolera, y desapareció 23.000 millones de dólares. Eso es un caso que no ha estado bien estudiado, porque él pertenece a Hezbolá. A mí no me extrañaría nada que parte del financiamiento de esta acción que hicieron Hamas y que están haciendo en el Medio Oriente, él haya tenido algo que ver con financiamiento, pero eso todavía no está documentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una corporación así, estas tienen alianzas con todas las fuerzas del mal. Ellos tienen alianzas muy fuertes con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, con los iraníes, con los rusos. Todas las fuerzas del mal del mundo están instaladas en Venezuela, tienen sus entrenamientos. Yo estuve ayer aquí en Madrid en una conferencia sobre terrorismo, y me extraña que hablan de terrorismo, hablan de todos los peligros del terrorismo en Asia, en África, en Medio Oriente, y no hablan de lo que puede ser Venezuela, porque en Venezuela hay zonas en la isla Margarita y en otros sitios donde hay campos de entrenamiento, esparcimiento, etcétera, de todo este tipo de gente. Y inclusive este Tarek El Alzheimer fue denunciado por entregarle pasaportes en Medio Oriente a individuos del terrorismo internacional. Y como Venezuela es un narcoestado, eso, si nosotros vemos los prontuarios de los narcobuscados por el Departamento de Justicia, y vamos país por país, vamos a El Salvador, a Colombia, a Perú, etcétera, siempre son unos alias. Pero cuando vas a Venezuela, es el vicepresidente ejecutivo, el comandante de la Guardia Nacional, el gobernador de tal sitio, el presidente, o sea, son todos, es la estructura del Estado la que está detrás de eso. Y Sí. ellos financian con el narcotráfico,
digamos, a través de Hezbollah entra la droga a Europa, son comercializadores, que es una cosa gravísima. No sé cómo el mundo todavía no se da cuenta del nivel de desestabilización que significa ese tipo de cosas. Entonces, claro, esto no es una dictadura tradicional. Yo creo que Maduro está tratando de convertirse en un dictador tradicional, un dictador como son los dictadores, no un dictador que tenga que compartir el poder. Yo creo que lo de Tarek El Alzami ya eliminó a uno de sus competidores, le ha ido reduciendo algún tipo de poder a Diosdado, ahora vienen los ascensos militares y a lo mejor le reduce poder al Padrino López, que ya tiene más de 10 años como ministro de la Defensa. Eso da una idea de que no es un ministro de la Defensa normal, porque los ministros de la Defensa duran 2 años, no duran 10. Entonces, en la estructura de poder se está moviendo, pero se está moviendo dentro de un mundo muy inestable para ellos, porque es un mundo de una crisis económica terrible que no pueden resolver. Ellos no pueden aumentar la producción petrolera, ellos acabaron con la economía, acabaron con todo. Es un país destruido. Entonces, pueden haber cambios y además este fervor que se ha desarrollado con María Corina, que un fervor que incluye a los chavistas, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Una encuesta de hace un año, el 80-90% de la gente estaba contra Maduro, pero el 80% estaba contra los partidos políticos. Curioso, los partidos políticos de oposición. Ahora no, ahora está el mismo 80-90% contra Maduro, pero el otro 80% está con María Corina. Entonces Sí. cambió la cosa. Hay una esperanza que está ahí, una esperanza en un pueblo que está desesperado por salir de un régimen. Marta, recién se hablaba del impacto que podría tener América Latina y los procesos que se están viviendo en la elección norteamericana. Vos algo mencionaste también, pero además del tema inmigratorio, México tiene ahí una realidad que es su inserción en el acuerdo de libre comercio, los vínculos económicos entre los dos países. ¿Cuáles son los temas que pueden ser eje de campaña en México en relación con los Estados Unidos? El tema del Tratado de Libre Comercio es un tema grandototote. Ya ha habido varias controversias que ha establecido tanto Canadá como Estados Unidos contra México para volver a encauzar lo que Estados Unidos y Canadá consideran que son reglas que se violaron desde el lado de México, tanto para la exportación de productos de México hacia allá como para facilitar y establecer empresas en México. Y luego está este fenómeno de que México está de moda, ¿no? Dicen, el nearshoring, que está trayendo inversiones que un poco explican lo que nadie sabe explicarme al 100 de por qué el dólar está como está en México, y que pareciera ser una nube peligrosa que quién sabe en qué momento va a explotar y se vaya a caer. Hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum si ella logra ganar, porque no tiene ciertamente la presencia ni el empuje que tiene el personaje Andrés Manuel López Obrador, y que muchos de estos acuerdos que nosotros calculamos están tomados de pincitas, podrían complicarse de una manera grave. Habrá que verlo, y lo que pasa es que este presidente pues tiene un ánimo para estar en el escenario permanentemente con lo que sea, que pocos líderes en el mundo yo he visto que tengan esa energía. Recién estamos a la mitad de campañas con un instituto electoral que está tratando de meterlo al tren de la ley y que la estira hasta donde puede cuando nos estalla un conflicto diplomático que parece empezar a unir a una América Latina de una manera muy extraña, una promesa de campaña que él hizo hace 6 años y que no logró. Este, entonces, en realidad hay muchas aristas que parecieran estar a punto de explotar y que se sostienen. Yo creo que se va a complicar mucho con Estados Unidos, dado que de verdad, Jen lo platicaba también, el tema migratorio es agenda de los dos candidatos, que yo veo a Biden presionado por tener una línea más dura en favor de tener más votos. Esto,
y que seguramente será algo que herede la nueva candidata, quien quiera que llegue, ¿no? Que seguramente o con lo que parece ser será la del mismo régimen, ¿no? Y este tema de que México atraiga inversiones en el cambio de la relación Estados Unidos-China, ¿crees que en caso de que el ganador sea Trump en Estados Unidos, puede verse afectada esa posibilidad de inversiones? No creo que China lleva ya un rato volteando a México como la vía alterna, es decir, que cada vez se establece de manera poco transparente, como suele ser la relación con China, pero se establecen canales cada vez más abiertos de inversión de China en México, Ujú, independientemente de lo que decida u opine Estados Unidos, ¿no? ujú. Y lo que te decía, ¿crees que si Trump gana y vuelve a querer impulsar la economía interna, puede haber una pérdida de inversiones? Puede haber, como lo hizo en su administración pasada, puede haber, bueno, su administración pasada se renovó el Tratado de Libre Comercio, se volvió a modificar todo. Puede haber un intento similar. Creo que en ese sentido Canadá también tiene una voz importante, ¿no? Porque nos pega a ambos. Pero conociendo a Trump y su carácter tan volátil, seguramente volvería a poner a discusión la viabilidad del Tratado de Libre Comercio con México, ¿no? Marta, te llevo ahora nuevamente al terreno de la relación entre las elecciones y el periodismo. Eh, eh, la candidata a presidenta por el oficialismo, como bien dices, todavía tiene un perfil no bien delineado, digamos, de liderazgo. No se sabe, no sé si ustedes saben cuál va a ser la relación con el periodismo. Y la candidata opositora que estuvo en la Asamblea de México de la CIP, que respaldó la libertad de expresión y de prensa, pero dice después que no ha tenido un diálogo fuerte con la prensa. ¿Cuál crees que podría ser la relación en uno y otro caso? Ah, yo creo, de nuevo creo que la figura misma de Claudia Sheinbaum la va a orillar un poco a tener una relación distinta con los medios, porque no tiene de nuevo el carácter, ni el empuje, ni el nivel de aprobación que tiene López Obrador. Y que si ella en algún momento quiere verdaderamente establecer una línea propia de gobierno y un carácter propio y darle personalidad, tendrá que contar con los medios de comunicación en ese camino. Estoy cierta que la relación con gobiernos, con el gobierno actual, sus intentos de frenar toda inversión publicitaria de gobierno a todos los niveles hacia medios de comunicación y de golpeteo y de no acercarse y de acusar y no, no ha pasado de ahí, es decir, vemos casos de judicialización en el resto de América Latina, Guatemala, en fin, denuncias por acoso, denuncias por difamación, intentos de hacer más duras las penas por difamación. No ha sucedido en México, todo ha quedado en el discurso. Entonces yo creo que si llega la candidata Claudia Sheinbaum, seguramente no será la cordialidad que se veía en otras épocas, pero sí será una relación distinta. Yo veo con Xóchitl Gálvez que habrá una relación abierta. Creo que efectivamente López Obrador marcó un parteaguas en la relación prensa-gobierno. Creo que la llevó al extremo. Le juega en contra cualquier democracia tener una prensa debilitada, lo sabemos y lo vemos, Miguel lo acaba de platicar, pero no vamos a regresar a la relación que teníamos antes. Creo yo que no es tan mala la noticia, creo yo que juega en favor de la credibilidad de los lectores. Lo que comentaban hace rato, creo que en toda América Latina se está haciendo gran periodismo, que este modus sobrevivencia en la que estamos por los diferentes motivos nos está llevando a hacer gran periodismo y que ahí ganan los lectores. Sí va a haber un cambio, yo creo, en la relación con la prensa. Claudia Sheinbaum no lo ha dejado muy claro. Xóchitl sí, Xóchitl sabe que la relación con los medios es muy importante para el desarrollo de la sociedad democrática. Pero Claudia no ha dejado ver
claramente cómo sería. ¿Qué explica para ti, Marta, el fenómeno este de que dos mujeres disputen la candidatura presidencial, o la presidencia, mejor dicho, en un país donde tradicionalmente ha sido con una fuerte presencia masculina y con una dosis de machismo en algunos sectores muy fuerte? ¿Crees que hay un cambio cultural, que se va a dar un fenómeno de avance hacia políticas de género más fuerte o es simplemente una cuestión política circunstancial? Em, em, ahora es muy a título personal, pero eh, Andrés Manuel no ha tenido ninguna política en favor de las mujeres, ninguna. Me platicaban una evaluación casi desde la revolución hasta la fecha, y quien en realidad no ha avanzado nada en materia de derechos hacia las mujeres ha sido López Obrador. Al contrario, complicó estancias infantiles, el nivel educativo, bueno, hubo la pandemia, el sector salud, en fin. En este enfoque que tenemos, que Claudia no acaba por tener una personalidad propia, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ciertamente Claudia no ha mostrado, es decir, tenemos dos mujeres que van compitiendo por la presidencia, vamos a tener una mujer presidenta, pero yo no veo ahorita que vaya a haber una gran diferencia. Somos un país que todavía tiene este fenómeno horrendo de madres buscadoras buscando tratando de encontrar por su cuenta a sus familiares perdidos, un alto índice de feminicidios en todo el país, en estados en específico, pero que no baja pese a manifestaciones, modificaciones legales, declaraciones, programas de gobierno. Los feminicidios no bajan. Entonces, yo no veo de ninguna de las dos una agenda en favor de la mujer, una agenda en favor de la comunidad LGBT, una agenda de inclusión, digamos. Veo que ahorita navegan con la agenda de seguridad, que a todos nos preocupa un montón. No veo, por ejemplo, cambios en educación, que sería fundamental. No lo veo. Entonces, es una gran noticia que llegue una mujer. Queda esta sensación de que como está de moda, poner mujeres porque pues la lucha y hay que demostrar que nosotros sí nos importa, pues están llegando. Ojalá tengan esa sensibilidad de hacer cambios, pero en las propuestas que están haciendo, las poquitas que se han visto, yo no veo ninguna política de género clara y establecida, no la veo. Voy contigo ahora, Jennifer, y te hago una pregunta parecida, pero en torno de la edad. También se da un hecho histórico en Estados Unidos de que dos presidentes rondando los 80, dos candidatos a presidente, disputan el sillón de poder, ¿no? Es decir, ¿eso es un cambio cultural o es una falta de renovación de la dirigencia política en Estados Unidos? It is a significant problem, not just in our presidential candidates, but in our Congress. You have a majority of white male approaching elderly politicians that are driving policies in the country. I think there's a great amount of frustration among the younger generation. And also, if turning back to the presidential candidates, you have two individuals who, like you said, are in their 80s or approaching it. You run into a real risk of instability in the country should one of those two individuals die in office. It's a significant risk, or become incapacitated to an extent where they cannot carry out their duties as president. It's a significant problem, and I think the lack of turnover in leadership, both at that highest presidential level and in the lower levels of Congress, is what many in the public realize to be a significant problem. And I wish I had the answers to how to fix the problem, but I simply don't. It's been an issue in our country for some time now. Muy bien, gracias Jennifer. Ya para ir cerrando, Fabricio, este nuevo periodo
de Nayib Bukele en El Salvador coincide con el ascenso en Argentina de Javier Milei, un dirigente que ha expresado amistad cercana con Bukele y también con Trump y con otras expresiones de la derecha a nivel internacional. Eh, ¿Cómo se ve el fenómeno Milei en El Salvador? ¿Se lo ve como alguien cercano a Bukele y eso le lleva algún tipo de simpatías de seguidores del presidente? Mira, Carlos, yo tengo la impresión de que las cercanías se deben en gran parte a profundos desconocimientos. O sea, yo creo que Bukele tiene, para que tengas una idea, el 75%, 75, no 7.5, sino que el 75% de los posts que pone Bukele los pone en inglés. Y con eso quiero decir que él invierte una cantidad inimaginable e inauditable de dinero en promover su imagen en el exterior. Uno no puede sentarse en ningún taxi en ningún lado del mundo sin decir que es del Salvador y que inmediatamente le empiecen a hablar maravillas del presidente Bukele. Entonces, esta seducción geopolítica pagada que ha hecho el presidente Bukele, porque esto es pagado, o sea, él invierte una grandísima cantidad de dinero, incluye a los presidentes como Milei, porque es muy seductor decir, bueno, El Salvador arregló el problema de malhechores, los metió a todos presos. Ese es el titular y lo ha dicho el presidente de Ecuador, Noboa, lo ha dicho Milei, incluso creo que si no ha habido una comitiva, ha dicho Milei que va a mandar una comitiva a El Salvador a analizar qué es lo que hizo, pero obviamente solo ven como en el caso de un cake, es el frosting, la parte de arriba colorida azul con rosado y la florcita, pero no se ve la profundidad. Y el hecho es que esta cárcel, por ejemplo, que se construyó en El Salvador, que es formalmente la cárcel por lo menos más grande de América. No sé si habrá una cárcel más grande en en el Congo o en Bangladesh, qué sé yo, pero en América es más grande que la cárcel de Los Ángeles y esa era la cárcel más grande de América. Pero en esta cárcel solo hay expuestos y reexpuestos más o menos 5,000 reclusos. No se habla nunca de los otros 64,000 que han sido encarcelados sin ningún derecho. Entonces, esto sin debido proceso, sin una claridad de qué se les acusa y tal. Entonces, todo esto cuando Milei lanza encendidos piropos a la presidencia de Bukele, lo que subraya es su profundo desconocimiento porque creo que hay muchísima más conciencia de los derechos civiles en Argentina que en El Salvador y estarían horrorizados los argentinos si tuvieran que despojarse de los derechos que hemos tenido que sacrificar los salvadoreños a cambio de una seguridad percibida. Entonces, quiero subrayar que son paquetes hechos mercadológicamente concebidos, propagandísticamente invertidos y que alcanza a un presidente de la Argentina como es el caso de Milei, como es el caso de Noboa. Entonces, lo que subraya es eso, es un profundo desconocimiento de El Salvador en alta resolución. La gente se queda como el taxista de Miami y el Uber de Miami que uno conecta con El Salvador de bajísima resolución. Y yo creo que eso es lo que está pasando cuando Milei
lanza intereses y piropos al gobierno de El Salvador. Muchas gracias, Fabricio, Jennifer, Marta, Miguel Enrique. Ha sido muy interesante el panel, no solo para conocer las tensas relaciones que muchas veces se dan en los procesos electorales, sino también para conocer un poco más de cómo se llega a las elecciones en aquellos países donde todavía no se realizaron y cómo sucedieron en el caso de El Salvador. Así que muchísimas gracias a los cuatro. También ahí transmito felicitaciones por los paneles de la gente de CLAEP, que es una asociación de facultades de periodismo de toda América que trabajan junto a la CIP. Son 27 universidades acreditadas en toda América Latina y que van a tener la próxima semana su encuentro anual en la Universidad Anahuac de Cancún, como bien lo dicen en el chat, así que les transmito también el saludo de ellos para todos ustedes.